Hola, ¿cómo están? En este video aprenderemos a trabajar con el sensor TCS 3200, que es un sensor, digamos, que nos va a entregar una señal digital en la escala RGB. Entonces, de acuerdo al color que le coloquemos al sensor, este nos va a entregar una escala RGB, rojo, verde, azul. Ese sensor tiene, digamos, dos versiones. Una versión es como la que ustedes ven aquí, que tiene, digamos, este foco y, bueno, aísla un poco de la luz ambiente al sensor. Hay que decir que este sensor es susceptible a la luz ambiente, no la aísla por completo y nosotros necesitamos colocarle algo que la aísle un poco. Entonces, por eso yo hice acá, digamos, un foco. Esto lo hice en impresión 3D. Bueno, le coloqué un poquito acá de cinta. Hay digamos, unos acoples en impresión 3D que ustedes pueden hacer para que el sensor quede más aislado y la luz ambiente no influya tanto, porque la medición que vayamos a hacer depende mucho del entorno de la luz ambiente que tengamos alrededor, oscuro, más claro, etcétera. Entonces, esta es una primera versión. Hay una segunda versión también que es este, digamos, más comercializada. A este también tendríamos que colocarle algún tipo de foco que nos aísle, digamos, la luz ambiente un poco para que no nos interfiera. Y lo que vamos a hacer en el video puede servir para cualquiera de los dos sensores. La idea es que vamos a hacer nuestro código base para microcontrolador para PIC y vamos a aprender cómo funciona, bueno, qué tipo de señal entrega y cómo funciona este sensor, que es muy usado, digamos, para la detección de colores, como les decía en RGB. Bueno, ya entrando propiamente a lo que tiene el sensor, entonces el sensor es como el que ustedes tienen acá. Voy a aumentar un poco pantalla. Y el sensor lo que nos va a entregar es una señal digital dependiendo del color que detecte. Esa señal digital tiene un ciclo útil del 50%, o sea que el tiempo que dura en 1 es igual al tiempo que dura en 0 la señal. Ahorita lo revisamos con un poco con más detalle. Y bueno, aquí sería, digamos, el tiempo en 1 y este sería el tiempo en 0. Y además tiene una serie de pines con el que vamos a poder controlar qué pasa con el sensor. Entonces, primero tenemos los pines S0 y S1 que se llaman escala de frecuencia. Este es un sensor que nos va a entregar un rango de frecuencias entre los 2 Hz a los 500 kHz. Pero depende de la aplicación. Por ejemplo, nosotros podemos escalar la frecuencia. No quiero que salga hasta 500 kHz, sino salga un poco menos, el 20%, el 2% de esta frecuencia máxima. Entonces lo podemos escalar a través de estos dos pines, que también reciben una señal 1 o 0 digital. Tenemos S2 y S3. Este S2 y S3 nos va a controlar la configuración del fotodiodo para que detecte el color en cada una de las escalas, o rojo, o verde, o azul. Entonces nosotros tenemos aquí un conjunto como de LEDs o fotodiodos y dependiendo como de la intensidad que cada par tenga, nos va a detectar si la escala del color en rojo o la escala del color en verde o la escala del color en azul, dependiendo del color que nosotros le apliquemos. Es decir, todos los colores, por ejemplo, aunque sea verde, digamos este, va a tener un equivalente en R, un equivalente en G y un equivalente en B, en rojo, en verde y en azul. Entonces el sensor nos va a dar una señal para cada uno de esos escalas de colores. Eso es lo que va a hacer este tipo de sensor. Bueno, también recordar que el sensor lo vamos a alimentar con 5 voltios, importante, que es lo que está por aquí. El sensor va a 5 voltios. Y bueno, ¿cómo funciona entonces el S0 y el S1 y el S2 y el S3? Entonces, para el S0 y el S1, nosotros tenemos que si le colocamos 00, el sensor va a estar apagado, no nos va a generar ningún tipo de señal aquí en la salida. Si es 0,1, la escala de frecuencia va a estar al 2%, o sea que ya no van a salir los 500 kHz, sino un poco menos, ajustado al 2% de la escala máxima. O si le colocamos 1,0, nos va a colocar el 20% de la escala máxima. Si le colocamos el 1,1, pues sería el máximo de la escala máxima. Nosotros podemos colocar o 0,1 o 1,0, que es lo que vamos a usar en el video. Y a partir de ahí, pues podemos hacer la configuración de nuestro código en lenguaje C para el microcontrolador. Ahora, ya hablando del tipo de fotodiodo, que es lo que ustedes tienen acá. Entonces, para el fotodiodo tenemos lo siguiente. El fotodiodo, si le colocamos 00, nos va a detectar o nos va a generar una señal que es proporcional al, digamos, al color rojo que se detecte en ese color. Lo que me explico es lo siguiente. Por ejemplo, el color azul o la tirilla acá en color, bueno, esto es como morado, va a tener un equivalente en rojo, un equivalente en verde y un equivalente en azul. Entonces, si le colocamos al S200 y al S3, bueno, al S20 al S30, nos va a entregar el equivalente en rojo de este color que le estamos colocando. Supongamos que es el violeta. Si le colocamos 0,1, nos va a entregar el equivalente en azul de este color. Si le colocamos 1,0, sería sin filtro, o sea, no nos va a entregar ningún tipo de filtro. Y si le colocamos 1,1, nos va a entregar el equivalente en verde de este color. Obviamente hay colores que son más propensos a cada escala.
y hay otros que son una mezcla de estas escalas. Entonces, es una mezcla entre rojo, es una mezcla entre verde, azul. Entonces, para eso, pues es bueno que ustedes revisen como la escala RGB y revisen los colores en la escala, cómo funciona, cómo está cada uno de esos colores en la escala. Bueno, eso por ahí. Entonces, es como la parte inicial, la salida, y dependiendo de estos pines vamos a poder controlar cómo funciona el sensor. Bueno, ¿cuál es la idea del código? ¿Cuál es el plan para hacer el código que vamos a emplear en el microcontrolador? Entonces, planes o la idea es la siguiente. El sensor ya sabemos que nos va a generar una señal cuadrada. Ya dijimos que la señal cuadrada es esta, que depende del color o la escala, la RGB. Dependiendo de cada escala nos entrega una señal con una frecuencia. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar algo que se llama interrupción externa. Entonces, la señal que nosotros estamos aplicando, esa señal de salida del sensor, la vamos a conectar a un pin del microcontrolador para esa interrupción externa. Ya miramos qué pin es. Entonces, nosotros vamos a detectar el flanco de esa señal que está generando el sensor. Cuando se detecte este flanco, que se llama flanco de subida, porque cambia de 0 a 1, la señal está cambiando de 0 a 1, aquí sería el flanco de subida, vamos a detectar ese evento. Ese evento lo detectamos mediante algo que se llama una interrupción. Entonces vamos a configurar la interrupción y vamos a configurar que sea interrupción externa. Cuando detectemos la interrupción, vamos a poner a contar algo que se llama un timer, ¿sí? Que es lo que ustedes ven aquí. El timer es un periférico del microcontrolador, ya está dentro del microcontrolador, es digamos uno de los periféricos eh, base de cómo funcionan los microcontroladores y microprocesadores. Y realmente el timer va a tener dos funciones, o contar algo o temporizar. Temporizar, digamos, tomar los tiempos en algo que necesitemos. Nosotros lo vamos a poner a contar. Cuando detecte el flanco, él va a comenzar a contar, va a comenzar a contar. Y cuando llegue a este punto, que es el número 3, ese contador, que es el timer, se va a detener. Entonces, la duración de la señal va a ser proporcional al valor de conteo del timer, porque dependiendo de la señal, pues dependiendo del color que le apliquemos, esta señal va a cambiar en tiempos, va a cambiar su frecuencia. Entonces, como cambia su frecuencia, que es la F0, que es la frecuencia de salida, pues también el temporizador que ustedes tienen aquí, el timer, va a cambiar en su valor. Entonces, vamos a tener un valor para cada escala, vamos a tener un valor de timer o un valor de conteo. Entonces, eso va a ser lo segundo. Entonces, iniciamos el timer, inicia el conteo. Como les decía en tercer paso, detectamos este flanco, ahí se detiene el timer y almacenamos esa variable, almacenamos ese valor de ese timer en la variable. Por ejemplo, de aquí a aquí pudo haber contado 500 con, no sé, digamos, si le colocamos este color, bueno, coloquemos el amarillo mejor. Si le colocamos este color al sensor, que lo que vamos a hacer es esto, realmente colocárselo así encima. Entonces, si le colocamos el color encima al sensor, él nos da esa señal y nos va a dar un valor en timer. Ese timer lo vamos a almacenar en una variable. Y luego vamos a hacer el cambio de cada color en escala rojo, verde, azul, cambiando los valores de estas dos entradas que son S2 y S3. Entonces, si nosotros, volviendo a la tabla, si nosotros le colocamos al sensor 00, nos va a generar una señal en la escala de rojo. Entonces esa señal la vamos a almacenar el timer, como les decía, para esa señal la vamos a almacenar una variable que se va a llamar contador rojo, un ejemplo. Si la señal es 0,1, la vamos a almacenar en una variable que se llama contador azul. Y si es 1,1, la vamos a almacenar en una variable que se llama, digamos, verde. ¿Cómo vamos a hacer este cambio? Lo vamos a hacer a través de un pulsador. El pulsador nos va a ir cambiando, aunque eso sé que lo podemos hacer automático, pero este video es la parte 1 para entender cómo funciona bien este sensor y ya después lo podemos hacer de manera automática. Bueno, entonces, ¿qué requerimos para lo que estamos haciendo acá? Entonces, como entradas del microcontrolador, necesitamos la señal, el sensor, la señal que genera el sensor va a ser una entrada. Vamos a colocarle una interrupción externa. El microcontrolador tiene unos pines específicos para esa interrupción externa, no es cualquier pin. Entonces, si nosotros vamos al datasheet, en este video estamos trabajando y en el curso estamos trabajando pero ustedes pueden trabajar el microcontrolador que tengan siempre y cuando tengan interrupción externa. Entonces, vamos a ir acá al PDF. Y en el PDF entonces tenemos varios elementos. Entonces, este es el pinout del microcontrolador que estamos trabajando y para las interrupciones ciertos pines nos van a funcionar. ¿Dónde sabemos cuáles son esos pines? Entonces vamos a bajar y en esta parte ya comienza a aparecer por acá, bueno, esta es la página número 5 según reporta aquí el PDF. Y fíjense que acá hay una tabla que dice interrupciones. En interrupciones está la 0, la 1 y la 2. Las interrupciones se van a dar
de acuerdo a cómo lo configuremos. Nosotros podemos configurar la interrupción externa para que funcione con flanco ascendente o con flanco descendente. Vamos a usar el video del flanco ascendente, o sea, una transición de 0 a 1, es lo que vamos a usar. Bueno, continúo por acá entonces. Entonces esos pines son el INT0, INT1 y INT2, que en el microcontrolador sería el RB0, RB1 y RB2. Ahora, los pines RB0 y RB1, vamos a mirar un poco acá, no los vamos a usar esos dos pines porque el RB0 y el RB1, que son, vamos a mirar, el 22, bueno, el 21 y el 22 están reservados para el protocolo I cuadrado C. Entonces el protocolo I cuadrado C lo vamos a trabajar en este video, va a ser el que nos permita hacer la comunicación con la pantalla LCD o con el display LCD. No podemos usar esos dos pines. Entonces voy a usar el pin RB2, que es el pin 23, y esa interrupción sería la interrupción externa 2. Entonces vamos a usar esa interrupción como externa. Adicionalmente, voy a volver a colocar aquí esta parte. Ya tenemos entonces la señal del sensor, que como dijimos va a ser la INT2, que en nuestro caso es el pin 20, bueno, aquí está, es el pin 23, que es RB2, aquí lo voy a colocar, es RB2, que es el pin 23. Adicionalmente, para ir cambiando la funcionalidad de qué escala quiero, si la de color rojo, la de color azul o la de color verde, necesitamos un pulsador con el que vamos a ir haciendo ese cambio. Sé que podemos hacer esto de manera automática, pero para este video, que es la parte 1, para trabajar con este sensor, lo vamos a hacer manual y vamos a revisar qué señales nos entregan en el osciloscopio y qué señales nos está entregando, bueno, o qué valor de temporización se tiene. Entonces, vamos a usar eso. Entonces, por aquí lo tengo. Cada vez que hagamos el cambio en pulsador, nos va a cambiar los valores de los sensores S2 y S3 de acuerdo a la tabla que habíamos mirado. Entonces, la tabla que hemos mirado, entonces dijimos lo siguiente. Si nosotros presionamos, por ejemplo, el pulsador, cada vez que presionemos el pulsador va a hacer un cambio. Entonces, inicia en 0, 0. Cuando presionemos el pulsador, cuando hagamos una presión de pulsador, va a cambiar a 0, 1 y en ese caso nos generaría la señal equivalente al color azul. Luego cambiamos y presionamos de nuevo el pulsador, no vamos a saltar al de la mitad. ¿Por qué no vamos a saltar al de la mitad? Porque no nos interesa el sin filtro, nos interesa es la escala RGB, que es la que ustedes ven acá. Entonces cada vez que presione el pulsador, él va a ir cambiando los valores de C2 y C3 de acuerdo a la tabla que ustedes ven acá. Eso lo vamos a hacer también en código. Eh, Listo. Entonces ya tenemos también el pulsador y tenemos estas señales que también son salidas, ya serían salidas para el microcontrolador. ¿Cuáles son las salidas? S0 y S1, que es la escala de frecuencia. Aunque estas las podemos dejar fijas, podemos conectar una a tierra y la otra a VCC para no usar salidas del microcontrolador. Y las que sí son indispensables son las que dicen las del tipo de fotodiodo, para que detecte si es el equivalente en rojo, si es el equivalente en azul, si es el equivalente en verde. Bueno, ahora para nuestro timer, específicamente hablando del periférico que es el timer es un contador, puede servir como contador o como temporizador. En este video estamos trabajando en modo contador. Entonces lo que estamos haciendo es contar, desde que recibe el flanco ascendente, estamos contando hasta que recibe el próximo flanco ascendente de la señal del sensor. Ese conteo va a ser proporcional a la duración en tiempo que tiene esta señal. Entonces, lo que vamos a hacer es usar ese temporizador, vamos a usar el timer 0, aunque pueden usar varios, hay varios timers, varios timers dentro del microcontrolador, hay uno, hay dos. Vamos a usar el timer 0 en modo 16 bits. ¿Qué significa 16 bits? Que vamos a contar desde 0 hasta 65.535. Ese sería el rango de conteo. También este mismo temporizador, el 0, que es el que vamos a usar, también funciona en modo 8 bits. Puede contar de 0 hasta 255. ¿Cómo se calcula el máximo? 2 a la 16 menos 1 les da 65.535, incluyendo el 0 hasta 65.535 es el máximo conteo, lo que tienen acá. Máximo conteo 65.535 y en 8 bits máximo puedo contar hasta 255. Bueno, y finalmente, para entender cómo funciona esta parte de la interrupción externa con el flanco ascendente, una interrupción, recuerden, es un evento que se genera de manera síncrona, o sea, el microcontrolador detecta eso, nosotros tenemos nuestro código ejecutando va a estar en el main, que es la función principal, podemos estar ejecutando lo que queramos aquí en este código, en esta función, y cuando él detecta esa interrupción, ese evento, porque esto es un evento, él salta a otra función que es la que va a procesar la interrupción
genera o bueno, procesa, hace lo que nosotros queramos acá y retorna al código principal. O sea, es un evento que se genera normalmente de manera asíncrona. Asíncrona es que no depende del reloj, no depende de nada, sino él está esperando que eso suceda aparte de nuestro código principal. Son como dos cosas, digamos, separadas. Y cuando se da ese evento, salto a esta porción de código, a esta función, se ejecuta y retorna a mi código principal. Entonces esa es la función de una interrupción, no solo externa, en general de las interrupciones, porque hay diferentes tipos de interrupciones. Hay interrupciones para protocolo por I cuadrado C, protocolo SPI, para comunicación serial, para, bueno, para temporizadores, para el conversor análogo digital, que es otro periférico también usado en el microcontrolador, etcétera. Entonces, pero la idea, digamos, de la interrupción siempre va a ser esta. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer es pasar a la parte ya de nuestro, bueno, acá le voy a dar F11, vamos a pasar ya a la parte de creación del código. Entonces, vamos a esa parte del video. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces en esta parte para el código? Lo primero es que tengan su datasheet a la mano. Recuerden que estamos trabajando con el PIC 18F25K50, pueden trabajar algún otro. Y el que tengan a la mano, pero bueno, lo voy a hacer con este que es el que estamos usando. Y bueno, importante es que vamos a trabajar dos cosas. Primero, el timer cero. Recuerden que el timer puede funcionar como contador o temporizador. Vamos a usar el timer como contador. Y ese timer tiene un registro de configuración, o en general todos los timers, porque acá hay varios, hay uno, tres y también hay dos. Todos estos timers tienen un registro de configuración. Entonces, en este caso se llama el T0con. El bit 7 habilita o detiene el timer. Entonces, de arranque, como estamos configurando, lo vamos a dejar en 0 el bit 7 detenido. Ahora, el bit 6 nos indica si vamos a trabajar un timer de 8 bits o de 16 bits. Recuerden que vamos a trabajar el timer en modo 16 bits hasta 65.535. Entonces sería un modo 16 bits, le colocaríamos 0 al bit 6. Bit 5 es si queremos la transición, o sea, que se active, bueno, o se modifique el valor del timer a través de una señal de reloj aplicada a este pin que se llama T0KI o mediante una transición del ciclo de reloj interno, mediante el oscilador interno. Vamos a seleccionar el oscilador interno, sería 0. El bit 4 no nos interesa, lo vamos a dejar en 0 porque es en el caso de que hayamos seleccionado que el timer funcione con esa señal que les acabo de decir externa, que se aplica en el T0KI, pero como no estamos trabajando de esa manera, no estamos trabajando con esta, sino con señal de ciclo interno del oscilador interno, este bit no nos interesa, pues lo vamos a dejar en 0. Ahora, va a haber algo en el bit 3 que es la preescala. Si ponemos 0, significa que vamos a asignar 0 a la preescala. ¿Qué es la preescala? Entonces, nosotros tenemos un reloj o un oscilador interno dentro de nuestro microcontrolador. Ese oscilador tiene una frecuencia, según lo configuramos ahorita, de 48 MHz. 1 dividido 48 MHz nos da el periodo. Entonces, quiere decir que cada ciclo de instrucción del microcontrolador va a estar entre los 20 a 21 nanosegundos, que es 1 dividido 48 MHz. Ahora, nosotros podemos hacer que no reaccione de la misma manera que, digamos, que hace el cambio el reloj del microcontrolador, cambie el timer. ¿Por qué? Porque podríamos alcanzar el valor de 65.535 muy rápido. Con una frecuencia de 48 MHz, los 65.535, que es el máximo en 16 bits del timer, lo podríamos alcanzar muy rápido y digamos, damos un overflow, como que desbordamos, digámoslo así, el timer. Entonces, para prevenir eso, usamos algo que se llama una preescala. Entonces, ¿qué es la preescala? Vamos a usar una preescala de 4. Significa, por cada 4 ciclos de reloj, el timer se incrementa en 1. O sea, van a pasar 4 ciclos de estos, del oscilador interno, a 48 MHz y el timer se incrementa en 1. Pasan otros 4 ciclos de reloj, el timer se incrementa en 2, otros 4 ciclos en 3 y así sucesivamente. O sea, cada 4 ciclos se va a incrementar en 1 nuestro timer. Eso hace que digamos, el conteo también no llegue hasta el máximo y no se desborde este timer. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, con una preescala de 4 en los bits 2 a 0, tendríamos que colocar 001. Ya yendo acá a cómo está, entonces al registro, perdón, que se llama T0con, que es el que estamos trabajando, registro de configuración, le vamos a colocar 0B, lo vamos a configurar así. 00000 del bit 7 al bit 0. Entonces, estos que están en rojo, ya les acabé de mencionar porque están en 0. Y los que están en color azul es la preescala que en este caso la seleccionamos de 4. Nosotros podemos seleccionar otra preescala. Puede ser de 8, preescala de 8, preescala de 16, de 32, máximo hasta 256, pero lo vamos a dejar, digamos, de esta manera. Bueno,
Entonces ya tenemos el timer. Otra cosa que vamos a usar, dijimos, son las interrupciones. Vamos a usar la interrupción externa 2. Este microcontrolador tiene interrupción externa 0, que es la que ustedes ven acá. Interrupción externa 1, creo que me la salté. ¿Dónde está la 1? Voy a bajar por acá. ¿Dónde está? Vamos a mirar dónde está la 1. Interrupción externa 1, aquí está, pero vamos a usar la 2. ¿Por qué? Porque los pines, digamos, este pin es específico, no podemos usar, las interrupciones son, digamos, solo se pueden usar en pines específicos, no se puede usar en cualquier pin. Y los demás pines yo ya los tengo ocupados con otros que vamos a usar para el sensor y que vamos a usar para el pulsador que nos va a dar el cambio entre escala de rojo, escala de verde o escala de azul. Entonces yo decidí usar la interrupción externa número 2. Eso lo vamos a configurar mediante el Code Configurator, el Microchip Code Configurator, estas interrupciones y nos va a generar un código base con el cual vamos a trabajar, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces no perdamos de vista, vamos a trabajar con timers y vamos a trabajar con las interrupciones, en este caso la interrupción externa número 2. Listo, esa interrupción externa entonces nos va a detectar el flanco, que era lo que mencionamos ahorita. Recuerden que lo que queremos hacer es, una vez se detecta el flanco, se activa el timer, comienza a contar y cuando detecta este otro flanco se detiene el timer y el conteo es proporcional a la frecuencia en la señal en escala rojo, azul o verde, que es lo que yo tengo por acá. Entonces vamos al código. Entonces voy a crear un nuevo proyecto. File, New Project. Aquí, bueno, aquí le damos lo de siempre. Vamos a bajarlo acá, le damos clic en siguiente. Aquí pues vamos a seleccionar nuestro microcontrolador que, bueno, borramos esto, que es el PIC 18F25K50. Y acá en Tool, pues si ustedes tienen programador, les va a aparecer el programador PIC i3 o el que ustedes tengan. En mi caso no le voy a dar que no tengo herramientas de simulación ni simulación, no tengo una herramienta de programación. Le doy siguiente. Voy a seleccionar el XC8 versión 2.5, que es la que funciona con la tarjeta de desarrollo. Recuerden que estamos trabajando con estas, que es la que estoy usando en el curso. Pero si ustedes tienen otro microcontrolador, pues pueden cambiar la versión de su compilador. La última es la 3.0, aquí le damos clic en siguiente y aquí yo le voy a colocar un nombre, entonces yo le voy a colocar sensor, bueno, coloquémosle aquí, sensor, color, versión 2, supongamos, bueno, creo que ya tengo una versión 2, entonces le voy a dar versión 3 mejor para que no haya lío. Vamos a decirle que al final, ahora el Microchip Code Configurator debe aparecer esta opción y le damos clic en finalizar. Bueno, para los que les presente error en este Microchip Code Configurator, hay un video en mi canal de cómo corregirlo porque cuando se conecta en modo online bloquea el MPLAB X y se demora demasiado. Entonces hay una opción de corregirlo y es trabajar en modo offline, que es el que ustedes ven acá, modo offline, y ahí les explico cómo. Aquí estamos trabajando de manera offline para prevenir eso. Entonces le vamos a dar aquí clic, luego le damos acá clic en siguiente. Vamos a trabajar el MSC modo clásico porque también hay otro que es Melody, pero vamos a trabajar las librerías clásicas. Clic en siguiente, esperamos a que cargue. Y aquí ya estamos listos, nos va a aparecer ya el microcontrolador, esperemos un momento. Ya estamos listos a configurar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es agregar la interrupción externa. El timer sí lo vamos a configurar independientemente. Entonces, la interrupción externa, vamos a ver aquí a Device Resources. Acá hay una que dice External Interrupt. Vamos a expandirlo y le vamos a dar clic en el más. En ese más aparece la interrupción externa, la 0, la 1 y la 2, que como les decía son esas interrupciones las que tenemos habilitadas. ¿Y por qué pines son? Entonces, si yo bajo acá, voy a IO Ports número 11, hay una parte aquí que nos dice, voy a bajarlo por aquí, no, es en interrupciones, bajémosla acá, la sección número 10. Voy a bajarlo un poquito por acá y por aquí nos dice qué pines son las interrupciones, qué pines específicamente son. Espérenme, lo acabo de buscar. Listo, ya lo encontré. Entonces estamos en la tabla 11.5, página 134. Miren, aquí está la función de cada pin del RB. RB0 es la interrupción externa 0, RB1 es la interrupción externa 1 y el RB2 es la interrupción externa 2. Por este pin vamos a colocar la señal de nuestro sensor que viene allá del sensor, va a entrar a este pin. Listo. Entonces va a ser la interrupción externa 2. Entonces aquí está. Vamos a ir a registros y en registros vamos solamente a dejar la que nos interesa. ¿Cuál es la que nos interesa? La interrupción externa número 2. Y esa interrupción externa va a ser en flanco ascendente. Por eso acá dice Rising Edge o Falling Edge. Entonces Rising Edge, flanco ascendente, Falling Edge, flanco descendente. Transición de... En el Rising Edge es una transición de 0 a 1 y en el Falling Edge de 1 a 0. Entonces vamos a seleccionar Rising Edge. En registros, pues ya saben que dejamos solo habilitada esta. Bueno, ya estamos ahí. Ahora,
Vamos a venir también al System Module, vamos a configurar el oscilador. Recuerden que estamos trabajando con un oscilador interno, con una frecuencia, bueno, es aquí interno, con una frecuencia de 16 MHz y vamos a habilitar el PLL porque el USB trabaja a 48 MHz. 16 por 3, que es este PLL, le dan los 48. Vamos a seleccionar aquí 48 MHz y luego de eso entonces, bueno, vamos a dejarlo así. Ya está entonces nuestra interrupción. Otra cosa que vamos a agregar en el video es el protocolo I²C para comunicarse con el LCD. Entonces, para el LCD y para ese protocolo vamos a Foundational Service, expandimos, vamos a la que dice I2C Simple y le damos clic en más. Para quienes quieran ver cómo es esta parte del LCD, hay otro video en mi canal también de cómo se usa el LCD y digamos la configuración inicial, que es lo que estamos haciendo acá. Listo. Dentro del periféricos, dentro del MSSP1, vamos a verificar primero que estén 100.000. ¿100.000 qué? 100.000 Hz o 100 kHz o 100 kilobits por segundo significaría la máxima velocidad de comunicación entre el LCD y nuestro microcontrolador. Y expandimos esta que dice Interrupt Settings y habilitamos la interrupción de I²C para que se comunique. Esta es necesaria para que haya una comunicación adecuada entre el LCD y nuestro microcontrolador que actúa como maestro, según lo que está aquí. Listo, ya estamos con el LCD, ya tenemos la interrupción externa, entonces le vamos a decir generar aquí. Ya aquí generó, dice generación completa, entonces vamos a ir a proyectos y en proyectos vamos a ir a expandir, digamos, el que dice source files. Voy a minimizar este otro. Esperen, minimizo este. Listo, estamos con este. Vamos al main, digamos, el programa principal. Y desde aquí lo primero va a ser descomentaría las interrupciones globales y descomentaría las interrupciones por periféricos. Entonces nosotros guardamos y le decimos clean and build. Vamos a verificar que no haya lío. Bueno, si les muestra este error, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir aquí, aquí aparece como una llave. Le vamos a dar clic acá y vamos a darle aquí a aplicar. ¿Sí? Él lo que va a hacer es como reiniciar digamos, las opciones de compilador y le vamos a dar aquí clic en OK. Listo. Luego vamos a venir otra vez y clean and build y probamos. Listo. Esto que les acabé de decir de ir acá a la llave, a veces hay que darle doble vez para que tome la configuración adecuada porque de arranque puede generarnos error. Entonces le dan a aplicar otra vez y OK y vuelven y compilan y ahí ya les va a generar la compilación exitosa. Bueno, aquí ¿qué voy a hacer? Voy entonces a definir los pines que vamos a trabajar. Entonces le voy a colocar un nombre que es lo que yo sugiero siempre a cada pin colocarle un nombre. Entonces, vamos a colocar, recuerden, los pines S2 y S3 que tienen nuestro chip, bueno, nuestro sensor tiene los pines S2 y S3 que cambia la escala de rojo, verde, azul. Vamos a definirlos. Entonces, yo lo voy a colocar aquí de esta manera. Entonces, coloqué el S2 en el pin RB3, el S3 en el pin RB5. Recuerden que el pin RB4 es el pin de la interrupción donde vamos a conectar la salida de nuestro sensor. Entonces, la salida del sensor, en el sensor ustedes van a tener aquí, volviendo aquí, en el sensor ustedes van a tener aquí un out. Esperen a ver, no sé si se alcanza a ver bien. Bueno, ahí se ve mejor. Pero van a tener aquí dice out. Esta es la salida del sensor. Esa salida del sensor va a ir al pin RB4, que sería perdón, al RB2, que es la interrupción externa que habíamos dicho acá en el datasheet. Entonces, recordando el datasheet, la interrupción externa 2 está en el RB2, entonces lo vamos a conectar ahí. El pin RB2, yendo acá a donde dice pin diagrams, el pin RB2 está en el pin 23, entonces ese va a ser la señal del sensor, pero pues ahorita lo vamos a hacer. Listo, vamos a conectar también dos LEDs para saber si está haciendo el cambio de escala entre rojo, verde y azul. Un LED que se llama LED S2 está en el RB6, otro LED va a estar en el RB7 que es el LED del S3. Listo. Ya estamos entonces, digamos, listos para trabajar ahí. Bueno, y el pulsador, vamos a colocar acá número define, esperen, lo cambio un momento acá. Bajemos esto aquí, a ver si puedo, aquí listo. Entonces vamos a colocar el pulsador, que es el que nos va a dar el cambio, lo voy a colocar aquí, se va a llamar pulsador y ese pulsador lo vamos a colocar en el RB4. Listo, no olvidemos eso. Entonces RB4 es el pulsador de cambio, estos son S2 y S3 del sensor y estos LEDs nos indican el cambio. Bueno, ya podemos volver acá, guardar, clean and build, otra vez para, bueno, compilar y verificar que no haya errores.
Bueno, ¿qué voy a hacer primero? Pues lo primero que voy a hacer es colocarle a los bits S2 y S3, a esos dos los voy a dejar en cero. Entonces voy a venir por aquí y a S2 lo vamos a dejar en cero y a S3 lo vamos a dejar en cero. Para este microcontrolador recuerden que para poder escribir consecutivamente a los bits o escribir o leer necesitamos una SM-NOP, que es No Operation. Eh, necesitamos en este microcontrolador, pues necesitamos esto. En otros microcontroladores puede funcionar bien, digamos, sin ese no operation. Voy a compilar, listo, y continúo. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a agregar las librerías del LCD. Bueno, para agregar esas librerías, entonces, bueno, yo tengo esas librerías por aquí en esta carpeta que se llaman Fundamentos de Microcontroladores y son estos 4 archivos. La librería, recuerden, tienen extensión .h y los archivos que definen esa librería, las funciones en lenguaje C, están en los .c. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para los .h voy a expandir aquí en Header Files, le doy clic derecho, Add Existing Item y vamos a buscar, digamos, las librerías. Pues yo las tengo aquí entonces acá, en fundamentos, librerías. Y voy a comenzar a agregar la .h y le dicen copiar. En mi caso, pues yo ya las había agregado. Entonces aquí está la PC8574, que es el chip que tiene el LCD para I cuadrado C. Y clic derecho, Add Existing Item. Vamos a agregar la siguiente, que es la serie .h, que es la del LCD, que tiene que estar acá habilitada la opción copiar y seleccionar, pues yo ya las tengo. Ahora, en Source Files, vamos a Source Files y vamos a agregar los archivos .c. Entonces, clic derecho, Add Existing Item y vamos a agregar el PC8574.c, seleccionar, esperamos un momento, ahí ya se agregó y luego, clic derecho, Add Existing Item, vamos a agregar la serie LCD. Debe estar aquí la opción copiar, no se les olvide y seleccionar. Em, Listo, ya están entonces los archivos del LCD. Entonces, recuerden que para el LCD tenemos que esperar 500 milisegundos de inicialización, más o menos, y ahí sí iniciamos el LCD. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es eso. Entonces, aquí esperamos los 500 milisegundos. Este tiempo también nos va a funcionar para el sensor. Iniciamos el LCD, le decimos borrar y bueno, yo le voy a escribir, inicialmente le podemos escribir algo, le podemos escribir como mensaje. Digamos aquí, le voy a escribir aquí, supongamos este proyecto se va a llamar sensor color. Entonces, sensor color. Este texto nos va a aparecer apenas pasen los 500 milisegundos o iniciemos el microcontrolador. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Pues lo de siempre, vamos a compilar porque pueden generarse errores. Esperamos un momento, bueno, aquí hay un error, nos está diciendo que dónde está la librería, nos faltó agregar la librería. Entonces vamos a agregar la librería al inicio con el numeral include, vamos a incluirla acá, ahí está, la serie.h es nuestra librería. Guardamos y clean and build. Listo, ya quedó aquí bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Recuerden ustedes que cada vez, bueno, yo voy a ir aquí, cada vez que yo presione mi pulsador, cada vez que yo le, digamos, haga la presión allá, debo estar cambiando en escala. Entonces voy a venir aquí un momento y les voy a explicar esa parte. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, aquí entonces yo presiono el pulsador y cada vez que presione el pulsador, recuerden que nuestro pulsador, según lo definimos, está en el pin RB4. Cada vez que presione el pulsador que tiene resistencia de pull-up, por eso aquí no ven ustedes ninguna resistencia, la vamos a configurar con resistencia de pull-up interna del microcontrolador. Cada vez que cambie, cada vez que lo presionemos, lo que va a suceder es que él va a cambiar entre escala. Entonces, cada vez que presionemos ese pulsador en ese pin, él va a cambiar la escala entre rojo, nos va a generar una señal, va a cambiar en azul, nos va a generar otra señal y cuando vuelva a presionar el pulsador nos va a cambiar a 1,1, nos va a enviar al S2 y al S3 un 1,1 para que nos ponga en verde. Cada vez que presione el pulsador, entonces inicialmente está en 0,0, la escala va a estar en rojo, presiona el pulsador, cambia a 0,1, la escala va a estar en azul del color que le pongamos encima al sensor. Entonces, dependiendo del color que nosotros le pongamos encima al sensor, supongamos yo le voy a colocar aquí la tira amarilla, él nos va a entregar un equivalente en rojo, presiona el pulsador, luego en azul, presiona el pulsador, luego en verde y esa señal cambia acá. Entonces, lo que vamos a hacer, digamos, es incluir el pulsador. Entonces, para el pulsador vamos a incluir algo que se llama una rutina antirrebote. Recuerden que la idea es solo detectar cuando se presiona el pulsador. Entonces, lo vamos a hacer a través del siguiente código. Entonces, vamos a declarar una variable que se llama evento pulsador. Esa variable la podemos declarar como global. Entonces la voy a declarar de tipo char. Recuerden que tipo char es un dato que va entre 0 y 255, es de 8 bits. Entonces esa es la variable del pulsador. Entonces, si evento pulsador es 0 y pulsador es 0, recuerden que como es una resistencia de pull-up,
Cuando yo presiono el pulsador, como les muestro ahorita aquí en el esquema, cuando yo presiono el pulsador se va a generar un 0. Entonces, presiono el pulsador, se genera un 0. Cuando se presiona el pulsador, ese es como, esa variable va a cambiar a 1. Es como detectar el evento de que se presionó. Y ahora, si el pulsador era 1, ya se presionó y pulsador es 1, o sea, ya la persona o bueno, el usuario deja de presionar el botón, vamos a hacer el código acá. ¿Qué es el código? Pues cambiar la escala. Entonces nosotros vamos a cambiar entre escalas. Entonces, eh, vamos a colocar otra variable. La otra variable se va a llamar escala, bueno, vamos a ponerla así, se va a llamar escala color. Vamos a poner otra variable. Esa variable es la que nos va a decir, está en rojo, la escala está en azul o la escala está en verde, esta que dice acá. Entonces, esto es incremento de escala en 1, escala de colores, de color en 1. Esta variable que se llama escala color la vamos a necesitar también en la interrupción. Va a ser una variable de tipo char. ¿Por qué la necesitamos también en la interrupción? Porque allá también cuando presionemos el pulsador, debe almacenarse la escala de rojo en una variable que se va a llamar contador rojo. Cuando vuelve y presione el pulsador, se va a almacenar la variable contador bueno, la variable de la escala en azul en otra variable que se llama contador azul y luego presiona otra vez el pulsador y se va a almacenar la variable equivalente al color verde en una variable que se llama contador verde. Entonces, esta variable escala color nos dice en qué escala estamos, rojo, verde, azul, y nos permite leer el valor y almacenarlo en una variable para cada escala. Entonces, ¿dónde vamos a declarar esa variable escala color que va a ser de tipo char? Esa variable escala color nosotros la vamos a poner, vamos a ir aquí, bueno, voy a ir por aquí, voy a ir a, ¿dónde está aquí? En archivos generados. Y entre archivos generados, la interrupción externa, digamos, las funciones de la interrupción externa van a estar en este archivo que se llama extint.h. Le damos doble clic. Vamos a colocar aquí nuestro código para esa variable. Entonces, es char, se llama escala color y va a ser igual a 0. Ahora, importante, todas las variables que usemos dentro de una interrupción, porque la vamos a usar dentro de una interrupción, debe tener el calificativo volátil. Entonces, si no la tiene, nos puede generar conflicto entre las funciones del microcontrolador. Entonces va a decir acá volátil. Listo, vamos a guardar acá, vamos a volver al main, que lo tenemos aquí, y ya pues ya se nos dejó de colocar en error. Vamos a compilar a ver si hay algún tipo de error. Listo, hasta ahí la compilación va ok. Resulta también que dentro de la interrupción también vamos a modificar los valores de S2 y S3. Entonces vamos a colocar las interrupciones y los LEDs que les había mencionado acá, o sea, estos mismos define los vamos a colocar en la interrupción. Entonces vamos a ir otra vez al archivo extint que está en header files y ahí vamos a subir un poquito y debajo de este también vamos a poner los bits que nos interesan, S2, S3 y los LEDs, porque ahí vamos a usarlos en interrupción. Estos sí no necesitan volátil porque volátil es únicamente cuando trabajamos con variables. Listo. Ya entonces está esa parte, ya compilamos, sigo con el código, entonces vuelvo al main. Bueno, ya dentro del main, ¿qué vamos a hacer? Entonces, dentro del main voy a seguir con el código y ahora, dependiendo del valor de escala color, si es 1 es escala rojo, si es 2 es escala azul y si es 3 es escala verde. Voy a copiar una parte del código para que ustedes lo miren acá y lo voy a pegar acá. Entonces, ¿qué hacemos con lo que acabamos de copiar y pegar? Entonces, si escala es 1, borro el LCD, espero 60 milisegundos y voy a hacer algo aquí con la función sprintf. Recuerden que el LCD necesita, digamos, el LCD necesita, no le puedo enviar una variable en entero, no le puedo enviar una variable en flotante, necesito enviarle un vector en modo ASCII con el color equivalente. Por ejemplo, si el contador color es 600, yo no le puedo decir 600 y se lo puedo enviar al LCD. Tengo que enviarle esos 600 a manera de ASCII. Entonces, para convertir el número como tal, la variable en entero, a ese string o ese vector en ASCII, voy a usar la función sprintf. Sprintf requiere digamos, tres parámetros. El primero es el string, ya lo vamos a definir ahorita, donde va a quedar almacenada la conversión de entero a string. Entonces, en este string o vector en C, se denomina más que todo vector, va a estar aquí la conversión. Porcentaje significa que es un entero y contador rojo es la variable que tiene el conteo equivalente en la escala en color rojo.
Luego le envío la R, bueno, la R en esta posición, y luego escribo ese string que es donde se convirtió el entero equivalente de la variable en escala en rojo. Ahora, si la escala es 2, si la escala de color es 2, hago lo mismo, borro, pero entonces voy a enviar el contador o la variable que es equivalente para la escala en azul, que es lo que vamos a hacer con estos tres. Y por último, lo mismo, si estoy en la escala en color, bueno, ese es color 3, entonces borro el LCD, transformo la variable que es equivalente a la escala en color verde que me envió el sensor y la almaceno en el string o en el vector y lo envío luego al LCD. Luego finalmente acabo con escala color igual a 0. Entonces, esta va a ser la forma de trabajo. Entonces, vamos a convertir las variables equivalentes de cada escala. Esas variables van a ir con el timer. Ya ahorita vamos a configurar el timer y vamos a cambiar S2 y S3 directamente desde la interrupción. ¿Dónde vamos a declarar estos strings? ¿Dónde vamos a declarar estos contadores? También esos los vamos a declarar dentro de la, bueno, los contadores los vamos a declarar en la interrupción porque vamos a usar la interrupción allá. Entonces voy a ir a interrupción externa y voy a copiar debajo de este, bueno, o si quieren acá encima, voy a bajar un momentico y acá vamos a copiar las variables que son de equivalencia en cada escala. Listo, en escala rojo, en escala azul, en escala verde, que corresponden al valor de timer para cada una de estas escalas. Guardo y bueno, compilamos. También nos falta por eso nos genera error, nos falta también los vectores. Entonces, ¿dónde vamos a colocar los vectores, bueno, los de transformación de string? Los vamos a colocar aquí arribita, después de evento pulsador. Entonces aquí los vamos a colocar. Aquí está el string rojo, azul y verde con un tamaño de 10 posiciones. Y también volvemos a compilar. Listo. Entonces ya estamos listos, ya compiló y adecuadamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a configurar la parte de la interrupción y vamos a configurar la parte del timer. Entonces voy a comenzar con el timer. ¿Dónde vamos a configurar el timer? El timer vamos a venir aquí a inicializar sistema. Aquí fíjense que siempre que usemos el MSC nos va a generar esta función. Entonces control sostenido y clic en inicializar sistema. Ahí vamos a ir a y bueno, la configuración del timer las vamos a poner aquí. Entonces recuerden que primero vamos a borrar el registro que se llama TMR0. Este registro tiene el valor de conteo. Entonces no pierdan de vista la idea. Entonces vuelvo aquí un momento a explicarles. La idea entonces, yendo acá porque nos podemos como complicar un poco ahí, es apenas detecto el flanco, arranca el contador, el timer 0, y apenas detecto este otro flanco, se detiene el timer. Y yo voy a ir cambiando entre escala, entre rojo, azul y verde. Cada uno de estos va a tener una variable asociada que fue la que acabamos de colocar, contador rojo, contador azul y contador verde. Y ese contador va a ser proporcional al tiempo que dura la señal acá. O el timer, el conteo de timer va a ser proporcional al tiempo que dura la señal acá, que va a estar en cada una de estas variables para cada escala. Entonces, como ustedes lo quieran ver. Entonces, volviendo acá, el timer, este registro tiene el valor de timer, lo vamos a dejar inicialmente en 0 y vamos a configurar el temporizador. Entonces recuerden que tiene una preescala de 4 y con esa preescala de 4 pues vamos a comenzar a contar. Bueno, ya dentro de la interrupción voy a ir a la opción que dice acá inicializar. Bueno, hay una que dice iniciar interrupciones, que es lo que ustedes ven acá, y hay otro que dice inicializar es interrupción externa, que ustedes lo ven acá. Voy a ir otra vez al main, entonces sí, inicializar sistema, control sostenido. Luego vamos a donde dice inicializar interrupción externa con control sostenido y clic. Listo, voy a ir a la parte que dice callback. Este callback es donde va a procesar la interrupción. Cuando se dé el flanco, cuando se dé este flanco, se genera la interrupción y él va a saltar a esta función que se llama interrupción 2 callback. Entonces ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, bueno, yo voy a copiar aquí el código base y va a quedar de esta manera. Es un código, digamos, algo largo, pero pues ya se los explico cuál es la idea. Listo, voy a pegarlo por acá. Peguémoslo por aquí. Listo. Bueno, y me falta declarar la variable ciclo. Ya la voy a declarar y ya les voy a decir cómo funciona, que también va a ser de tipo volátil porque lo estamos usando dentro de la interrupción. Bueno, entonces, esta variable ciclo me va a detectar en qué flanco estoy. Entonces, cuando ciclo sea igual a 1, estoy en el primer flanco. Cuando ciclo sea 2, estoy en el segundo flanco para saber cuándo inicio y cuándo paro el timer. Entonces, si ciclo es 1 es cuando arranca, entonces lo que hacemos es iniciar el timer. Ya detecté la interrupción, se inicia el timer. Ahora, si escala color es 1, recuerden, si escala color
es 1, 2 o 3, nos cambia la escala. Entonces, si escala color es 1, que viene del pulsador, del cambio del pulsador, entonces mi escala debe ser la roja y debo enviar a los pines S2 y S3 0 y 0, que fue lo que hice acá, S2 0 y luego S3 0. Hay un LED, este LED nos va a indicar, nos va a estar trabajando de la par con S2 y este LED S3 de la par con S3. Eso es para saber si está cambiando en escala, ya lo miramos ahorita cómo queda en la depuración. Listo, esto entonces nos permite cambiar la escala a rojo. Si presiono otra vez el pulsador, sería la escala es igual a 2. Para la escala 2, entonces fíjense que es azul, debo enviar un 0 al S2 y un 1 al S3. Entonces, 0 al S2, 1 al S3 como aparece acá, sería la escala, esta sería la escala es azul. Y luego, si presiono otra vez el pulsador, esta variable es escala color, va a valer 3 y vamos a enviar 1, 1, que sería la escala en verde, que es la que ustedes ven acá. Esta variable escala color la compartimos tanto en el main, o sea, miren la que está aquí, escala pulsado, bueno, escala color está acá, y también está nuestra interrupción externa que también está aquí. Como nosotros la colocamos dentro de la librería, como está dentro de la librería aquí, esa variable es transversal a todo el proyecto. Lo puede ver tanto la interrupción como el main, para que no haya conflictos. Listo, entonces esa es la primera parte. Ahora, si ciclo es 2, cuando ciclo es 2 es cuando debo detener el timer, que es este flanco, este otro flanco. Entonces aquí detenemos el timer y dependiendo del valor de la escala color, pues almaceno la variable, almaceno el timer, que es el que tiene el conteo en una variable. Entonces, si la escala es 1, pues es contador rojo. En contador rojo le asigno el valor del timer. Este timer es un registro que está dentro ya del microcontrolador. Color azul, si está en escala color, la escala color es 2 y contador verde si la escala color es igual a 3. Entonces aquí estoy almacenando las variables dependiendo de la escala y de la frecuencia que tiene cada señal, que va a ser proporcional pues al color que nosotros le coloquemos al sensor. A ciclo le pongo 0 y reinicio el timer para que no haya problemas. Esto lo coloco dentro del callback, que es cuando se genera la interrupción, él detecta el flanco automático. Cuando se genera este flanco, salta aquí y acá va a procesar nuestra interrupción. Listo. Guardo y compilamos a ver qué sucede hasta ahí. Listo, ya quedó. Entonces ya quedó por aquí la parte de las interrupciones. Ya quedó por aquí la parte de cómo va a mostrar en verde, en azul o en rojo, que eso depende de la variable escala color, que fue la que definimos acá. Y listo, pues ya estamos entonces listos para revisar el código. Falta una parte que ya es la configuración de los pines de entrada y de salida. Recuerden que S2 y S3 pues son salidas para el microcontrolador. Hay que configurar los pines, que ya dijimos que los pines son el RB3 y el RB5, el pulsador el RB4, pero en ninguna parte del código los hemos configurado. Y estos dos que son LEDs tampoco los configuramos. Estos serían salidas, el pulsador sería una entrada y estos dos pines serían salida. Y el pin de interrupción externa, por el cual, que es el RB2, por el cual entra la señal del sensor, pues también debe ser entrada. Entonces lo que voy a hacer es configurar ya esa parte, digamos, bueno, de las entradas y las salidas. Entonces, ¿dónde va a estar eso? Vamos a ir aquí a Pin Manager, fíjense que acá dice Pin Manager, pero eso lo vamos a localizar en Source Files. En Source Files expandimos aquí el MSC y vamos donde dice Pin Manager. En Pin Manager lo bajamos, borramos todo esto porque no nos interesa, esto lo hace automáticamente el Microchip Code Configurator, el MSC. Yo voy a borrar todo este y vamos a poner el código que nos interesa con los pines que ya vamos a usar. Entonces, primero, el Ansel B debe estar igual a 0 para que todos esos pines que vamos a trabajar sean digitales. Entonces, todos los pines usados serán digitales, porque también pueden ser análogos, pero bueno, estamos trabajando digitales. Y en esta parte de aquí, lo que vamos a hacer es configurar la resistencia de pull-up para el pulsador, que ya sabemos que está ubicado en RB4. Y con esto estamos configurando cuáles son los pines de entrada, que es el RB0. Bueno, RB0, RB1 y RB2 van a funcionar como entradas y el RB4 también va a funcionar como entrada. Listo, eso es como lo vamos a configurar y una ESM no operation. Entonces esta es configuración de pines. Entonces S2 y S3 como salidas. LED S2 y LED S3 como salidas. Voy a comentar acá. RB4, que es nuestro pulsador, va a estar como entrada, según la configuración ahí del tris, va a estar como entrada. Bueno, estos S2, entonces, estos dos primeros van a ser LED S3 y S2, que es el RB7 y el RB6.
RB5 va a estar ubicado en el S3, este va a ser S2, este es el RB4 que es el pulsador y acá vienen, bueno, viene el RB2 que es la entrada de nuestro sensor. Así va a estar configurado. Entonces, y RB2, entrada del sensor. Entonces el sensor tiene allá una salida, el que dice out va a ir conectado al pin RB2. Listo, entonces guardamos, yo voy ahora hacia compilar, clean and build. Y bueno, espérenme que aquí quedó, vamos a mirar dónde está, aquí hay un error. Listo, bueno, aquí ya quedó, pues es un error que fue ignorado realmente, pero pues ya quedó compilado. Voy a volver a hacerlo para que nos fijemos que al final queda pues compilado adecuadamente. Listo, ahí quedó compilado como era. Bueno, ahora, pues ya nos queda es probarlo, que es lo que vamos a hacer. Y pues bueno, eso vamos a, bueno, a hacer las conexiones y a probar que ya la última parte del video. Entonces vamos a esa parte de depuración. Bueno, para esta última parte, entonces aquí tengo mi tarjeta con los pines que habíamos dicho. Entonces, ¿cuáles van a ser las conexiones? Entonces, voy a ir aquí un momento. Bueno, las conexiones las tengo acá. Entonces, la salida del sensor va a ir conectado al pin RB2, que es el pin 23. Entonces, yo tengo acá un pin dentro, bueno, o el sensor, si ustedes se fijan, aquí el sensor tiene el que dice salida out. Aquí también en este hay uno acá que dice out. Ese out va a ir conectado a nuestro pin RB2, como aparece acá que es el pin 23 en el microcontrolador. Esta es la interrupción externa, entonces este es el pin para la interrupción externa número 2. Además, vamos a tener el S0 del sensor, entonces ustedes se van a fijar acá. El sensor aquí tiene un pin acá que se llama S0, que es el que ustedes ven acá, dice S0. Y hay otro que se llama S1, que ese dijimos es la escala en frecuencia. Entonces, S0 va a estar a 5 voltios, mientras S1 va a estar a tierra. Recuerden que el sensor se alimenta con 5 voltios. S2 y S3, que son los que nos generan, digamos, el cambio de escala entre rojo, verde, azul, RGB. Entonces, S2 del sensor va a ir conectado al RB3. Entonces, el S2 que ustedes ven aquí, ese lo voy a rotar por aquí. Fíjense que acá dice S2 y S3. Esos dos pines van a estar conectados directamente al pin 24 y al pin 26 de nuestra tarjeta, que es el RB3 y el RB5, que eso también nosotros lo definimos aquí. Bueno, además, el pulsador debe estar conectado entre el pin y tierra. ¿Cuál pin? El RB4 que va al pin 25. Entonces, va a estar conectado un pin, digamos, del pulsador a ese pin, que es el pin 25, y el otro pin del pulsador va a estar conectado a tierra. Ya configuramos la resistencia de pull-up, no necesitamos más. Y los dos LEDs que nos van a indicar si la escala está cambiando, que se llama LED S2 y LED S3, van a estar al pin 27 y al pin 28. Esos dos LEDs son los que ustedes ven acá. Entonces yo tengo aquí mi pulsador, que ya lo conecté como dijimos al RB4, solamente un pin va al RB4, este naranja, y el otro va a tierra, que es este de color blanco. Bueno, esa es como la idea. Y los demás pines pues ya están conectados, como les acabé de mostrar acá, a la tarjeta y al microcontrolador. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hacemos es pues conectar nuestra tarjeta y cargarle el código, programarlo, cargar el código como lo hemos hecho. Bueno, entonces yo ya subí el código, recuerden que bueno, compilamos, lo estamos subiendo con esta utilidad que es el microbootloader para la tarjeta que estamos trabajando en el video, que es esta. Bueno, que es esta que, bueno, a mis estudiantes se las entregan en el curso, pero si tienen otro microcontrolador o bueno, con programador PIC, Kit 3 o el que tengan el genérico, pues les va a funcionar. Bueno, yo que tengo acá, ya hice entonces mis conexiones. Él va a encender de esta manera. Estos son los fotodiodos que nos van a configurar la escala de color. Y bueno, yo ya tengo aquí conectados los pines, pues como hemos dicho. Entonces, si yo oprimo el pulsador, fíjense que él va a cambiar en escala. Entonces, cuando sea 00, vamos acá. Cuando sea 00, la escala que va a leer es la escala en rojo, que es la que ustedes ven aquí. Yo lo puse así y le puse este foco, como les dije, para aislar un poco el sensor, que es el que está allá adentro, del ruido, el que ustedes ven aquí allá, del ruido de la luz ambiente, que digamos, puede generar problemas. Cambia la lectura, si ustedes tienen un día más soleado, yo donde estoy tengo un día opaco, oscuro, entonces esta lectura nos va a cambiar un poco. Entonces yo voy a ir colocando como unas tirillas de colores, que son las que yo tengo acá, de papel iris, y vamos a ir mirando. Estos valores que nos aparecen, que es el del contador, del equivalente de cada variable en la escala, el equivalente del timer, bueno, la lectura del timer en cada escala,
Vamos a ir registrándola en un Excel y vamos a hacer varias lecturas, que sería la segunda parte de lo que vamos a hacer para evidenciar qué color es el que estamos trabajando y decir, bueno, aquí poner amarillo o aquí poner rosado en el LCD, etcétera. Entonces yo voy a colocar, digamos, el primero. Vamos a colocar y cuando yo de acá, la primera escala, bueno, voy a colocarlo otra vez en cero. La primera escala que nos va a colocar es la escala en color rojo. Para este, el primer número es 88 en escala en color rojo. Luego cambiar la escala en azul, da 136 para esta papeletica de color que es como medio amarillo. Y en verde nos da 116. Entonces, generalmente el color hacia el que tiende el objeto, la menor escala normalmente, digamos, he observado, el menor número es hacia donde tiende más. O sea, esta papeleta tiene una tendencia hacia el rojo, digámoslo así. Tenemos el azul 135 y verde 116. Generalmente los dos números menores de la escala, por ejemplo en este caso la escala en rojo y la escala en verde tienen los números menores, hacia eso tiende. Es una combinación entre rojo y verde, digámoslo así. Entonces, esto sería este y registramos estos valores. Hacemos varias lecturas. ¿Por qué varias lecturas? Como les decía, este sensor depende mucho de las condiciones de luz. Si yo tengo un día más soleado o tengo un día más oscuro o en donde esté el objeto, donde esté el instrumento, el sensor instalado, pues va a cambiar las condiciones, pues tengo que registrar varios valores porque va a cambiar este valor. Entonces lo que hacemos es registrar varios valores, por ejemplo, ahí cambio un poquito, ¿sí? Y vamos registrando varios valores, 5 o 6, para después hacer una especie de promedio. Por ejemplo, si coloco esta de color rosado, entonces lo mismo. Vuelvo aquí a rojo, 93, azul 109, verde 150. Entonces es una combinación entre, digamos, un rojo, una escala en rojo y una escala en azul, ¿sí? Que es más o menos como el rosado. Voy a colocar, por ejemplo, el de color negro, totalmente negro. Entonces lo mismo, volvemos a escala en rojo, nos da 503, azul 443 y verde 574. El color oscuro, el color negro, nos va a dar los valores más altos aquí. ¿Listo? Ahora, si coloco una papeleta, digamos, de color blanco, como la que ustedes ven acá, entonces vamos a colocarla. Fíjense, da 92 por aquí, 80 por acá y 103 por acá. Tiende a dar los valores más pequeños en escalas. Esto para el color blanco. Vamos a colocar, digamos, el color rojo puro acá otra vez. Color rojo. Lo mismo. Escala en rojo 122, escala en azul 266 y escala en verde 365. Este es una papeleta que tiende mucho más hacia el color rojo, por eso da el número menor, 121. Y así con todos, vamos a ir registrando, entre más colores tengamos, por ejemplo acá hay verde, amarillo, un verde más claro, así. Entre más colores tengamos, mucho mejor. También les sugiero hacerlo en diferentes condiciones de luz, con más brillo, menos brillo, para que tengan una idea entre qué valores puede estar cambiando el sensor. Este sensor es muy susceptible a los cambios, digamos, de luz, como les he dicho, y hay que registrar varios valores. Entonces, registramos los valores, vamos registrando uno a uno los valores. Por ejemplo, aquí este es verde, coloquémosla por aquí, más para acá. Y, espérenme un segundito. Y bueno, aquí qué pasa. Entonces, si yo le doy acá, sería azul 253, escala en verde 182 y escala en rojo 210. Fíjense que la menor escala, que es la verde, tiende a ser, es el menor número, por esta papeleta tiende a ser verde, ¿sí? Ustedes se dan cuenta ahí. Y así con todas, y registramos cada uno de los colores en escala RGB para poder hacer la comparación posteriormente y escribir en texto. Bueno, espero que les haya servido. Este es un video algo largo, pero es porque la idea es que hagamos el código desde cero. No estamos usando librerías ya preestablecidas, prediseñadas, como a veces pasa en Arduino, sino, bueno, nosotros mismos estamos aprendiendo a usar interrupciones, aprender a usar el temporizador, que es lo que ustedes tienen acá, las interrupciones con los flancos, se aprendió a hacer el cableado, todo. Y bueno, espero que les haya servido. Sigan el paso a paso. Yo les subo todos los códigos al repositorio. Les voy a subir este proyecto con el código base para que lo usen. Y bueno, hablamos en una próxima ocasión. Suscríbanse al canal y espero que les haya servido este video.